Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Bienvenidos a Actúe en Derecho, un nuevo capítulo, una nueva semana. Hoy el lunes de consultorio jurídico, donde usted podrá despejar todas esas dudas de tipo legal que tiene ahí, que esas que usted no ha podido solucionar, esa situación que está viviendo su hermano, su primo, su tío, su familiar, pero no importa. Hoy puede resolver todas esas dudas de tipo legal con nuestra abogada de cabecera, la doctora Marlene Murcia. Pero antes, recordarse el autocuidado es importante. El Canal TRO está empeñado en que cada uno de nosotros guarde todos los protocolos de bioseguridad. El lavado constante de manos es importante. Distanciamiento social. El uso de tapabocas, máscaras, caretas, en fin, con lo que usted haya destinado a cuidarse. Si es antibacterial, si es jabón o si es alcohol, no lo deje en su bolso, no lo deje en su oficina, no lo deje en su escritorio, no lo deje en su habitación. Manténgalo siempre cerca a usted, utilizándolos. El antibacterial, aplicándoselo constantemente, el alcohol, en fin. Use tapabocas, evite el contacto físico con otras personas y procure guardar distancia. Si puede, limpie las superficies y los objetos con los que tiene constantemente usted contacto, como las llaves, el celular, en fin, todos esos artículos que usted sabe que tiene constantemente ahí a la mano, limpiarlos o desinfectarlos es importante para que usted pueda cuidarse, y si se cuida, también me está cuidando. A esta hora de la tarde saludamos a la doctora Marlene Murcia, con quien es un placer siempre compartirse. Doctora Marlene, buenas tardes, bienvenida. Hola Paola, buenas tardes. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Reciban todos un cordial saludo. Sí, realmente es un placer estar en este set. Siempre es un placer estar aquí, estar con ustedes, prestarles la asesoría pues en aquellos temas que están a nuestro alcance, de los cuales tenemos algún conocimiento. Entonces, si usted está en sintonía, puede preguntarnos hoy sobre alimentos, herencias, sucesiones, títulos valores, divorcios, uniones maritales de hecho, liquidaciones de sociedad conyugal, algunos temitas de pensiones, pero las pensiones es mejor dejárselas a los verdaderos especialistas, a los que saben de pensiones. El jueves está nuestro consultorio de pensiones. Entonces, de pronto usted no sabe a dónde tiene que ir a hacer una vuelta, de pronto usted no sabe cómo tiene que hacer un derecho de petición, una tutela. Todas estas cositas hoy puede estárnosla preguntando. Si la respuesta está a nuestro alcance, si está en nuestras manos, con mucho gusto le vamos a brindar esos primeros auxilios jurídicos. O le vamos a decir si usted realmente necesita contratar los servicios de un profesional del derecho. Recuerde, las consultas que se hacen acá en el programa, al aire, son absolutamente gratuitas, pero si usted tiene que contratar los servicios de alguno de los profesionales invitados, pues ya el tema es un negocio. Los abogados vivimos de los negocios, entonces ya pues ese es un negocio que usted tendrá que hacer particularmente con el abogado que usted decida. Así es, doctora Marlene, y por eso a nuestros televidentes los invitamos para que se comuniquen con nosotros. ¿Cómo hacerlo? Pues a través del 310-22-23-051. Allí se puede comunicar con nosotros, o a través de audio o a través de un mensaje de WhatsApp. Si se anima a enviarnos un video, también lo recibimos y lo estaremos proyectando aquí en su programa Actúe en Derecho. También lo podemos hacer a través de Facebook. ¿Cómo? Ingresando al perfil del Canal TRO. Allí estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live. Allí en este Facebook Live hemos habilitado un chat para que usted pueda escribirnos, para que usted pueda reportarnos sintonía, para que usted pueda hacernos algún comentario del tema del día. Allí a través de este Facebook usted puede hacerlo. Pero también invitamos para que usted nos llame a través del 648-4820. Allí a través del 648-20, pues usted puede comunicarse con nosotros. La llamada sale al aire, la doctora Marlene en vivo y en directo le va a responder su pregunta
y usted así puede despejar todas las dudas que tenga usted, como lo decía al inicio, usted, su tía, su hermana, en fin. Vaya y cuéntele a su familia que ya empezó Actúe en Derecho y vamos con la primera pregunta que nos llega hasta ahora a través de WhatsApp, a través del 310-22-23-051. Allí nos llega esta pregunta y dice, ¿existe un tiempo límite para que los herederos hagan la sucesión después de que la persona fallece? Los hijos de uno de los herederos o los nietos de los herederos tienen algún derecho a la herencia. Bueno, doctora, ¿cuándo tienen derecho los nietos y si prescribe? No, realmente no existe un tiempo establecido para iniciar un proceso de sucesión. Entonces hay sucesiones que se inician al mes, 2 meses de fallecer la persona, o se pueden iniciar a los 10, 15, 20 años. ¿Por qué no es recomendable dejar pasar tanto tiempo? Porque, por ejemplo, si existe un bien que esté, por decir algo, en un pueblo y que no estén los herederos al tanto de ese bien, pues entonces puede ocurrir que sea invadido o que sea reclamado por alguien con un proceso de pertenencia, de prescripción adquisitiva del dominio. Pero si los bienes son urbanos, si son conocidos, si hay pleno control y dominio sobre esos bienes, pues no existe ningún tiempo límite, no hay ningún problema. De igual manera, pues aquí aplica el adagio popular, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, hagamos los procesos lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque eso evita complicaciones a futuro. ¿Cuándo tienen derecho los nietos? Los nietos heredan cuando el heredero ha fallecido. Por decir algo, somos 3 hermanos y uno de ellos ha fallecido. Los hijos de ese hermano, que serían los nietos del causante, heredan la parte de su papá. Si son 3 hijos, se divide entre 3 y esa parte de ese heredero que falleció se divide entre el número de hijos que él haya tenido, porque los hijos entran en representación de él y él es una sola parte, él tiene una sola cuota en esa herencia. Entonces ahí entran los nietos, cuando ha fallecido el heredero y ellos entran en representación. Muy bien, a esta hora de la tarde se comunica con nosotros Berta Gómez. Berta, buenas tardes, ¿desde dónde nos llamas? Sí, buenas tardes, señorita, de acá de Piedecuesta. Un saludo muy especial a todas las personas que desde Piedecuesta nos reportan sintonía. Cuéntenos, doña Berta, ¿cuál es su pregunta? La pregunta mía para la doctora Marlene es que yo tengo a mi señor padre hace 12 años. Somos 7 hijos. De esos 7 hijos no responde sino uno y yo que soy la que tengo a mi papá. Nadie me colabora nada para gastos de nada. Dicen que, me han dicho, que yo soy la que tengo derecho porque como yo soy soltera, que yo soy la que tengo que cuidar a mi papá y no me colaboran en nada. Entonces ya estoy cansada porque no me reemplazan un día de aquí de trabajo para yo poder salir a hacer las vueltas o algo. Estoy cansada y enferma. Yo necesito saber qué me aconseja la doctora, qué debo hacer. Bueno, doctora Marlene, ¿qué le aconsejamos a doña Berta? ¿Qué puede hacer ella? Bueno, doña Berta, usted puede acercarse a una comisaría de familia, llamar a sus hermanos porque todos tienen igual obligación de cuidar de su padre y de suministrarle alimentos. Recordemos que no solo se deben alimentos de hijos, de padres a hijos, ya también se deben alimentos de hijos a padres. Entonces, en este caso, ya pues el señor por su avanzada edad no puede proveerse sus alimentos, los hijos están en la obligación de prestarle ayuda, socorro, cuidado. Entonces, usted debe acercarse a una comisaría de familia, citar a sus hermanos y que allí decidan cómo van a colaborar, ya sea económicamente, ya sea con tiempo, porque también recordemos pues que si no hay capacidad económica, si alguno de ellos pues no tiene capacidad económica, está en una mala situación, pues no está obligado a suministrar alimentos en dinero, digamos, pero sí está obligado a compartir el tiempo de cuidado. Entonces acérquese a una comisaría de familia
exponga el caso y que citen a sus hermanos para que entre todos lleguen a un acuerdo cómo se van a distribuir tanto la parte económica como los cuidados que le deben a su padre. No es usted únicamente la que está obligada por el hecho de que usted sea soltera, no es así. Ellos también tienen obligaciones. Entonces, diríjase a la comisaría de familia más cercana y que allá le diriman cómo van, allá le digan o lleguen a un acuerdo de cómo van a cuidar a su papá, cuánto van a aportar, en fin. Bueno, doctora, pero importante resaltar eso que usted acaba de decir, porque ya de pronto conocíamos un poco el tema de que los padres también pueden demandar a sus hijos por alimentos, pero el tema de que, bueno, es que yo no tengo plata, no tengo cómo solventar el tema económico de mi papá, pero sí el tiempo. Claro. Entonces no tengo plata, pero sí tengo el tiempo para ir a cuidarlo, sí tengo el fin de semana para ir a hacerme cargo de mi papá. Claro. Eso también lo obligan en este tema de la demanda de alimentos, por así decirlo, que se llama. Sí, porque digamos que ya aquí se invierten los papeles. Entonces, así como cuando se tiene un niño que hay que compartir el tiempo, la custodia para cuidarlo, ya volvemos, digamos, a esta situación cuando los padres están tan abuelos y ya también hay que repartir el tiempo para cuidarlo, porque ya también tenemos que hacernos cargo de ellos, pues, de manera total. Muy bien. A esta hora de la tarde hacemos contacto con Diana López, quien se comunica con los ciudadanos en norte de Santander. Vamos a hacer este contacto con el patrocinio de Vanti. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. El equipo de Actúa en Derecho sigue saliendo y recorriendo cada barrio de la ciudad para conocer las inquietudes de todos los ciudadanos frente a temas legales. Hoy en nuestro lunes de consultorio jurídico estamos con Merly, quien va a hacer una consulta. Merly, bienvenida a Actúa en Derecho y cuéntenos, ¿cuál es su duda? ¿Qué debo hacer para que mi expareja responda con la pensión alimentaria de mi hijo? Y volvemos al set para conocer la respuesta. Bueno, doctora, en este tipo de situaciones hemos escuchado el tema de que no solamente ante las comisarías de familia se puede llevar este proceso, sino también ante la fiscalía. ¿Cómo es ese proceso cuando yo quiero demandar a mi expareja por el tema de alimentos para mí? Bueno, lo primero que hay que hacer es fijar la cuota de alimentos y esto se hace ante una comisaría. Entonces, lo primero es asistir a la comisaría de familia, citar al padre y allí llegar a una conciliación, fijar una cuota de alimentos. Si el señor incumple ese acuerdo, incumple con esa cuota y no la paga, pues tenemos dos vías. Tenemos la vía civil, que es iniciar un proceso de alimentos. Esto en el caso de que el señor pues tenga bienes, tenga salario, que sea una persona empleada, que tenga un negocio, que haya cómo demostrarle su capacidad económica. Entonces iniciamos un proceso civil por la fijación de alimentos. Si el señor es de esos padres que no faltan, de mala fe, que aún teniendo cómo evade su obligación de dar alimentos. Nos llamaba una televidente en el consultorio anterior y nos decía, mi marido renunció a donde trabajaba por tal de no dar alimentos. Entonces, si ya nosotros podemos probar que él tiene cómo, pero evade la cuota de alimentos, ahí lo podemos llevar ante la fiscalía e iniciarle un proceso por inasistencia alimentaria. Pero de todas maneras, lo primero que hay que hacer es constituir la obligación, porque si bien es cierto, sabemos que los niños comen desde que nacen, es por derecho solamente se pueden cobrar los alimentos a partir de que se han fijado en una comisaría o los ha fijado un juez de la República. Entonces, el tiempo hacia atrás, donde yo no llamé al señor a una comisaría o no lo demandé o no lo requerí de manera legal, formal, no se puede cobrar. Entonces es importante que las mamitas tengan en cuenta que hay que iniciar los procesos, hay que citar a los padres a las comisarías de familia. Ahora, ¿qué ocurre si el señor no va? Si el señor no va, en la comisaría nos dan una constancia de que al señor se le citó y no fue, porque es que este es un requisito para poder iniciar cualquier otro tipo de proceso. Entonces es importante, cítelo a la comisaría,
tenga su constancia, que le fijen la cuota y si incumple, entonces ya miramos las otras dos vías. Muy bien, continuamos con más preguntas a través del 310-2223-051. Allí a través de WhatsApp nos llega la siguiente pregunta para que se la traslademos a la doctora Marlene Murcia. Dice, hay un hermano que tiene un negocio en gran parte de la propiedad y no tiene entusiasmo de compartir, pues hace 15 años de vivir ahí. Mi pregunta es, ¿puede adquirir un juicio de pertenencia o la herencia permanece intacta? No se puede tocar. ¿Y qué pasa en ambas situaciones? Gracias por su atención, Ligia Herrera. Bueno, a doña Ligia le decimos que la idea es que podamos entender un poco su situación. Yo lo que traduzco, doctora, es que hay un hermano que tiene 15 años como con la casa que supongo que es la herencia de ellos. La posesión del sitio, la posesión del bien. Exacto. Ahí en ese caso, ¿qué le podemos decir a doña Ligia, doctora? Pues es que este es uno de los casos en los que fallece la persona y es necesario que se adelante el juicio de sucesión de una vez. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo que este señor que lleva 15 años habitando la propiedad, pues reclame en un proceso de pertenencia, como dice la señora. Este proceso realmente se llama prescripción adquisitiva del dominio. Entonces, por eso es importante que las sucesiones pues se adelanten apenas fallezca la persona para evitar este tipo de cosas, porque si el señor está ahí como poseedor, pues tiene todas las posibilidades de reclamar el bien. Diferente sería si el señor tuviera un contrato de arrendamiento, en fin, pero una persona que está ahí en calidad de poseedor hace 15 años y si no se adelanta el juicio de sucesión, pues él tiene todas las posibilidades de intentar el proceso. No sabemos pues si lo gane, ¿no? Pero igual él puede intentar el proceso. Entonces, por eso es necesario que se adelanten los juicios de sucesión lo más rápido que se pueda. Bueno, abogada, ¿y en cuánto tiempo, digamos, puede reclamar una persona ese derecho de alguna manera de posesión? ¿15, 10 años, 5 años? ¿Cuánto tiempo? Son 10 años por regla general. Existen pues dos tipos de prescripción adquisitiva, uno de bienes urbanos, otra de bienes rurales, y cada uno tiene su propio tiempo, pero por regla general en promedio son 10 años. Bueno, Nubia Sandoval se comunica con nosotros. Hola Nubia, feliz tarde. Buenas tardes, doctora. ¿Desde dónde nos llama, Nubia? De la Mesa de los Santos. Un saludo muy especial allí a todas las personas que están ahí conectaditas con nosotros desde la Mesa de los Santos. Cuéntenos, Nubia, ¿cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud es la siguiente. Mi mamá lleva ya 4 años que le dio trombosis, la están alimentando por sonda. No se puede mover, quedó como un vegetal. Nosotros fuimos a la comisaría de familia y allá nos pusieron una cuota de alimentación por valor de 100.000 pesos a cada hijo. Todos firmamos. El problema es que no habemos sino 2 hermanos que pasamos la cuota. Los otros 3 dicen que no pasa, que porque no tienen trabajo. Bueno, sacan un montón de excusas. Y hay una hermana que ella es la que está haciendo a cargo de mi mamá, la que la tiene en la casa, está viendo de ella. Pues ella no va a pasar cuota. Nosotros tenemos que pasarle la cuota a ella para la alimentación de ella, porque se necesita densure, pañales, todo. Y mis hermanos, la excusa es que no tienen trabajo. Pero sí tienen casa, sí reciben arriendo. Entonces, ¿qué debo hacer para que ellos aporten, que son 100.000 pesos mensuales? ¿Qué debo hacer? Muchas gracias, doctora. Vale, Nubia. Doctora Marlene, ¿qué le podemos decir a la señora Nubia en la Mesa de los Santos? Bueno, doña Nubia, tenga en cuenta lo siguiente. Cuando se llevaron a sus hermanos a la conciliación, lo que ellos firmaron, esa acta de conciliación, se constituye en lo que se llama un título ejecutivo. Entonces usted con ese título los puede demandar. Usted tendría, pues aquí sí le recomiendo que buscara asesoría con un consultorio jurídico, puede ser, porque usted los puede demandar, pero tendríamos que buscar la manera de probar qué bienes tienen ellos, si están trabajando, si como usted dice, pues ellos tienen casa, viven y no tienen, supuestamente es para aportarle a su papá. Entonces, con ese título, con esa conciliación que firmaron,
usted puede demandarlos para exigir el cumplimiento de esa cuota a la que ellos se obligaron, pero tendría que, ahí sí le repito, contratar los servicios de un abogado o asistir a un consultorio jurídico para que miren la manera en que pueden demandar a estas personas y sobre todo cómo pueden probar que ellos sí tienen con qué responder, solo que pues no lo hacen, ¿no? Porque, no sé, porque no quieren, porque su corazón pues no les da para más. Pero entonces yo sí les recomiendo que se acerque a un consultorio jurídico y para que la asesoren cómo puede iniciar estos procesos. Pero con esa acta que ustedes firmaron, eso es un compromiso y eso es un título que se puede ejecutar. Doctora Marlene, en esta comisaría podría decir, esto ya esta decisión la toma la comisaria o quién toma la decisión de decir, bueno, yo no puedo, no tengo plata, pero tengo el tiempo. Entonces, de los 30 días del mes, 5 días lo cojo yo. ¿Esto valdría de alguna manera, repone el dinero que no puedo colocar? Pues es que en estos temas básicamente hay que conciliar. Somos familia, somos todos hijos de ese mismo padre o madre que ahora requiere de nuestros cuidados. Entonces es ahí entre nosotros que tenemos que mirar la manera de apoyarnos. Pues sí, todos no tienen dinero. Entonces eso también depende pues de los otros hermanos, ¿cierto? Que acepten, que concilien, que listo, pues si yo no tengo dinero, por lo menos ofrezco el tiempo para cuidar a mi papá. Muy bien, a través del 310-22-23-051 usted puede comunicarse con nosotros, a través también del 648-4820, a través de WhatsApp nos llega el siguiente mensaje, a través del 310-22-23-051. Allí nos escriben a esta hora y dice, si una casa figura a mi nombre, ¿los hijos de mi esposo me la pueden quitar? Soy casada hace 25 años. Él hizo la escritura a mi nombre para evitar inconvenientes cuando él fallezca. Ellos no vienen ni lo llaman, pero hace como unos años atrás le estaban pidiendo la herencia estando en vida y él les dijo que no. Doctora Marlene. Bueno, aquí volvemos al tema de la sociedad conyugal. Recordemos que cuando nos casamos automáticamente nos convertimos en socios y todos los bienes que ese par de socios adquieran en vigencia del matrimonio son de la sociedad. Entonces aquí la casa no importa que esté a nombre de ella sola, ¿cierto? Al señor que fallece le corresponde el 50% por sociedad conyugal, porque él era socio de ella, entonces le corresponde el 50%. Y ese 50% es el que se va a repartir entre los hijos, entre todos los hijos que tenga el señor, los que hayan sido habidos con la señora o los que él haya tenido antes. Entonces, ese es el tema, que todos los bienes que yo adquiero dentro de la vigencia de la sociedad conyugal se supone que son de la sociedad y cuando esta sociedad se liquida, en este caso por muerte de uno de los cónyuges, entonces esa sociedad hay que liquidarla y hay que repartir esos bienes. Doctora Marlene, yo le escuché en capítulos anteriores en que hablábamos acerca de que si era una herencia, que las herencias no entran en estas sucesiones. Es decir, si la señora logra demostrar que esta casa la compró con la plata de una herencia de ella, ¿también tendría que repartirla? Pues es que ahí ella de entrada, no le toqué esa opción porque ella de entrada dice que el señor se la compró y se la puso a nombre de ella. Sí. ¿Sí? No habla de que esa casa me la dejaron como herencia. Y es bueno aclarar eso. Si yo adquiero un bien, pues me lo adjudican mediante una herencia, una sucesión, ese bien no entra a la sociedad. Pero si ese bien me lo adjudicaron estando en vigencia de la sociedad, los frutos, lo que se haya percibido, las mejoras, si era una casa y yo la tenía arrendada, esos frutos, esos arriendos, esos dineros, esas mejoras, sí entran a la sociedad. Perfecto. Doctora, si yo compro un apartamento, mi esposo pone una parte de ese apartamento, pero no toda, nos divorciamos,
nos corresponde, mi temita, así lo que él haya invertido haya sido de su herencia? Pues es que ahí es donde entramos a revisar para liquidar, ¿cierto? Porque también se forman parte de la sociedad, por ejemplo, las deudas. Entonces, si se adquirió un crédito para pagar ese bien, o si los dos sabemos pues que yo puse el 70 y él puso el 30, pues ahí negociamos y conciliamos. Pero por regla general, 50 y 50. Recuerden que ustedes pueden participar de manera activa a través del 310-22-23-051, doctora Marlene, pero también en Facebook. Allí están nuestros fieles cibernautas a esta hora de la tarde, interactuando con nosotros, reportándonos sintonía desde cualquier rincón de Colombia. Sí, señora, tenemos varios cibernautas conectados. Tenemos a Rosalvira Alvarado Oviedo desde la ciudad de Bogotá, tenemos a Hernando Suárez Colorado desde la ciudad de Pereira, tenemos a Emilce Villamizar Delgado desde Piedecuesta. Piedecuesta hoy está de cumpleaños, 245 años está cumpliendo Piedecuesta. Tenemos a Luis Padilla, tenemos a Yadira Gomajoa, nuestra televidente desde la ciudad de Pasto. Un saludo cordial a Yadira. Tenemos a Alejandro Pedrosa que nos ve desde Barranquilla. Tenemos a Adolfo Gallardo desde Pamplona. Tenemos a Arleida Abril. Tenemos a María Inés Vargas Celi. Tenemos a Yolanda Hernández Amaya que se conecta desde Ibagué. Tenemos a Amanda García, tenemos a Carmen Elisa Díaz Mendoza, que también se conecta a esta hora con nosotros. Un cordial saludo para todos ustedes. Es un placer que estén ustedes aquí conectados, como siempre, al tanto de este programa. Así es, vamos a una pausa comercial. Esto es Actúe en Derecho. Hoy, consultorio jurídico. Tú en Derecho quisiera saber qué significa la subsanación de la demanda. La subsanación se lleva a cabo enmendado materialmente el defecto cometido. Es una modalidad excepcional que se produce cuando la parte a la que afecta el defecto admite el acto defectuoso y acepta las consecuencias derivadas del mismo, como si se hubiera realizado correctamente. Si la demanda no cumple con los requisitos para ser admitida, se inadmitirá para que se corrijan las falencias, para lo cual se tendrá un término de 5 días, dentro de los cuales, si no se subsana, será rechazada. Subsanación, doctora, esa sí no me la sabía, esa sí no la había escuchado. No, es porque es un término, digamos, muy técnico entre los abogados. Los abogados, ¿qué hacemos? Elaboramos el escrito de demanda y lo presentamos, pero como todo, pues es susceptible de que tenga algún error, de que falte algo, en fin. Entonces, antes de admitirla, el juez nos dice, señor abogado, le faltó esto, le sobró esto, ponga esto, quite esto, en fin. Entonces nos da un término para subsanar la demanda. Si el abogado no está pendiente, si no es acucioso y se le pasa este término y no subsana la demanda, o sea, no corrige el error que detectó el juez, entonces el juez rechaza la demanda. Esto no quiere decir que no la pueda volver a presentar, la puede volver a presentar, pero pues ya se va a demorar, porque mientras se la rechazan, la retira y vuelve y la presenta. Entonces es muy importante que los abogados sean acuciosos, cuando presenten una demanda, estén pendientes, estén revisando, porque pues todos cometemos errores, alguna cosita se nos puede ir mal y el juez pues nos va a decir a tiempo que tenemos que subsanar, porque nos falte algún documento, en fin. Muy bien, recuerde que usted a través del 310-22-23-051 puede enviarnos mensajes en audio, en video o a través de WhatsApp. También lo puede hacer a través del 648-4820, como a esta hora de la tarde se encuentran conectados con nosotros. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, feliz tarde. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Misael Acosta. Don Misael, ¿desde dónde nos llama? Desde el barrio de la Universidad. Desde el barrio de la Universidad en Bucaramanga. Don Miguel, cuéntenos cuál es esa inquietud, esa pregunta que tiene para la doctora Marlene. Desde el barrio de la Universidad.
Bueno, le voy a invitar a que le baje todo el volumen al televisor. Vamos a hablar solamente por el teléfono para que podamos tener una comunicación directa. La señal a televisión llega un poquito retardada, en cambio que si lo hacemos a través del teléfono, pues podemos tener una comunicación fluida. ¿Listo? Sí, bueno, gracias. Bueno, ahora sí cuéntenos cuál es esa pregunta que usted tiene para la doctora Marlene Murcia. Pues mire, lo que pasa es que nosotros tenemos una herencia entre 8 hermanos. Y pues la herencia pensábamos repartir una de las 2 casitas entre los 3 varones. Son 5 hembras y 3 varones. Pero hubo un problema, hubo un embargo sobre la vivienda que se va a vender desde 1963. Lo tiene un juez de Río Negro. Nosotros pasamos un derecho de petición, pero no nos han respondido, no nos han resuelto nada. Y pues en estos momentos estamos necesitados porque tenemos un hermano que llegó enfermo de cáncer y lo están tratando y pues queremos que nos arreglen para ver si podemos darle ayuda pues para que él salga adelante con su enfermedad. Doctor, Entonces, don Miguel, qué pena, ¿hace cuánto colocaron ese derecho de petición? ya hace 5 meses. Doctora Marlene, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es el paso a seguir para estos hijos, estos herederos? Bueno, lo que ocurre es que los derechos de petición no operan ante los juzgados y ante la rama judicial. ¿Por qué? Pues porque los juzgados y la rama judicial tienen sus propios términos y su propia dinámica. Y entonces, si los derechos de petición operaran, pues los procesos se moverían a punta de derechos de petición. Sí. Entonces tiene sentido que no opere el derecho de petición frente a la rama judicial. ¿Qué tienen ustedes que hacer? Pues yo no sé, yo creería que deberían desplazarse hasta el juzgado de Río Negro. Ahora están atendiendo todos de manera virtual, pero si no hay juzgados en algunos pueblos que están atendiendo por turnos, en alternancia. ¿Por qué? Este proceso muy seguramente está archivado. Entonces hay que buscar en qué caja está, sacarlo, y si la deuda se pagó, ahí deben estar los oficios de desembarco. Y si no están, pues el juzgado está en la obligación de hacerlos. Pero yo sí creo que deben como apersonarse más del asunto, de pronto buscar el número de teléfono del juzgado y llamar. O no solamente escribir un derecho de petición, no es necesario el derecho de petición porque lo que le digo, los términos del derecho de petición no funcionan frente a los juzgados, sino de pronto conseguir el correo del juzgado y contar la historia, así como usted me está contando, contar la historia y solicitar que le colaboren. Ustedes, digamos que tienen el derecho, pues por ser herederos, tendrían que allegar el registro civil de defunción de su padre y tendrían que elevar la petición ante el juzgado, no necesariamente por derecho de petición, pero sí apersonarse más del tema, porque los juzgados están muy congestionados, son demorados. Y ahí puede quedarse ese pleito. Exactamente, entonces eso tiene que estar, ese proceso por los años tiene que estar archivado. Y hay que saber si efectivamente esa deuda se pagó. Si no se canceló y ha pasado tanto tiempo, doctora. Pues habría que ver quién es el demandante, mirar si ya pues el tema prescribió y entonces hacer todas las diligencias para lograr esta prescripción. Pero esto hay que arreglarlo a nivel de juzgado, porque el juzgado emite el oficio con el cual se levanta esa medida que impide que el bien se venda. Entonces yo pienso que deben apersonarse un poquito más. Río Negro no está muy lejos y pues sería bueno de pronto, no sé, a través del teléfono o echarse pues el viajecito hasta Río Negro y ver si logran que los atiendan de manera personal. Muy bien, recuerde que a través del 310-2223-051 usted puede escribirnos, pero también a través de Facebook. En Facebook hay muchos cibernautas que nos han escrito a esta hora de la tarde, aquellos que nos reportan sintonía, pero también que nos hacen preguntas a través de Facebook. Nos llega el siguiente mensaje aquí para nosotros a través, recuerde,
En Facebook, Amanda García nos dice, buenas tardes, una señora se casó hace aproximadamente 40 años. Se separaron e hicieron separación de bienes. Luego, convivió en unión libre durante 34 años con otro señor que falleció recientemente, estando viviendo juntos. Para la sucesión, ella cómo demuestra que el señor fue su compañero durante los últimos 34 años de su vida, al no existir un documento que lo avale. Gracias, doctora. Feliz tarde. Bueno, ella ahí nos da un dato clave. Ella dice que falleció el señor recientemente. Entonces, viviendo con ella. Viviendo con ella. Y que estaban separados, digamos que ella tenía su matrimonio disuelto legalmente. Entonces, en este caso, ella tendría que hacer constituir la unión marital de hecho. Recordemos que esta se debe constituir dentro del año siguiente al fallecimiento de la persona. Ella dice falleció recientemente, entonces pensaríamos pues que no ha transcurrido un año, ¿cierto? Entonces dentro de ese año ella tiene que demandar para constituir la unión marital de hecho y que como consecuencia de esta declaratoria de la unión marital de hecho surja la sociedad patrimonial, que es la que realmente le da derechos sobre los bienes. Entonces, si no lo ha hecho y el fallecimiento del señor es reciente, como nos dice, debe contratar los servicios de un abogado y mediante un proceso debe hacer constituir la unión marital de hecho para que surja la sociedad patrimonial y ella pueda reclamar. A través del 648-4820, doña Olga Hernández se comunica con nosotros. Olga, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es su inquietud. Muy buenas tardes, señorita. Es para comentar una consulta, digamos una consulta, pero dos preguntas, por favor, a la doctora María. Claro que sí, cuéntenos cuál es su inquietud. Primera, ¿es verdad que cuando fallece un padre, o sea, el padre y la madre queda viva, para hacerse la sucesión de ese padre, la parte del padre se debe esperar que la mamá fallezca? Y la otra, somos 5 hermanos, se había pactado cuando mi mamá murió que se le dejaba en arriendo el apartamento a una sobrina para que cancelara impuestos con el valor del arriendo y cubriera arreglos y mejoras que se debían hacer para ser habitable. Ya transcurrido 25 meses, la chica canceló los impuestos hasta el 19, hasta el año 2019, y se había pactado que ninguno de los hermanos podía vivir, solo la chica en arriendo. Ahora mi hermana desde marzo, la mamá de mi sobrina, está allá y tampoco paga ni arriendo ni impuestos. Yo le pregunto, por el solo hecho de no tener cómo pagar una sucesión, creo que la doctora Marlene habló de una ayuda en la Defensoría del Pueblo cuando uno se declara como en estado de pobreza, creo que decía ella, para cuando uno no tiene los dineros para financiar una sucesión, pagarle al abogado. No sé si sea que yo escuché mal, que la doctora hablaba de la Defensoría y de esa ayuda. Entonces yo quería saber si, como no cuento con esos dineros para hacer la sucesión y empezar, si hay esa ayuda y cómo se llama, porque no me quedó claro. Bueno, muchísimas doctora, gracias. A usted, doña Olga. Bueno, doctora, hay personas que tienen su herencia de su casita, así como doña Olga, pero no tienen para pagar el abogado, no tienen para pagar todas. ¿Hay algo que se puede hacer? No, doña Olga. En este caso, no. ¿Cuándo funciona, por ejemplo, el tema de la Defensoría? Los abogados de la Defensoría actúan de manera gratuita para defender, digamos, derechos fundamentales. Aquí estamos hablando de un derecho económico y es algo que pues va a representar, digamos, un dinero cuando se venda esa propiedad. Entonces, en este caso, no existe, digamos, una ayuda o un auxilio. Cuando de pronto usted es demandada en un proceso y usted no tiene cómo financiar un abogado, se concede algo que se llama el amparo de pobreza. Pero en este caso no, porque estamos frente a derechos que tienen contenido económico. Entonces no, ni un consultorio jurídico le va a llevar el proceso, ni la Defensoría del Pueblo tampoco. Lo que la pueden es orientar, decirle qué puede hacer, pero necesariamente usted va a tener que conseguir un abogado, ya sea para hacerlo por notaría, si están todos de acuerdo, o para hacerlo por juzgado.
Pero existe una modalidad que muchos abogados utilizan y que es la cuota litis. ¿Qué quiere decir esto? Hay abogados que empiezan a trabajar sin que se les dé dinero y cobran al final, cuando ya se venda el bien, cuando ya se reparta, en fin. Entonces, de pronto sería esa una opción, conseguir un abogado que trabaje en la modalidad de cuota litis. Esto es la cuota que salga del litigio. También existen abogados que trabajan en esa modalidad, pero para reclamar, como en este caso, derechos que tienen un contenido económico, no existe asesoría gratuita. Bueno, y la otra pregunta que nos hacía, ¿es cierto que cuando fallece el padre, para hacer la sucesión hay que esperar que fallezca la madre, doctora? No, no necesariamente. Se puede hacer la sucesión del señor, queda la señora en posesión y en cabeza del 50% de esos bienes, más lo que le corresponda por gananciales, que es ya partiendo de la liquidación de la sociedad, y se reparte solo la parte del señor. Muy bien, a través del 310-2223-051 usted se puede comunicar con nosotros, pero hasta ahora vamos a hacer un contacto directo con Diana López, quien sigue recorriendo los barrios en norte de Santander. Vamos a hacer este contacto con el patrocinio de Vanti. Vanti y Sura se unen para cuidar tu presente y proteger tu futuro, con seguros hechos a tu medida. Ingresa a www.segurosura.com.co/Vanti. Seguimos visitando cada rincón de la ciudad de Cúcuta para conocer todas las inquietudes que tienen los cucuteños frente a temas legales. En este momento nos encontramos con Wander, quien realizará su respectiva consulta. Wander, bienvenido a Actúa en Derecho y cuéntenos cuál es su duda. Buenas tardes, mi duda es ¿qué puedo hacer yo si mi hermano engañó a mi padre para que le cediera los derechos de la casa y ahora mi hermano me quiere desalojar? Y volvemos al set para conocer la respuesta. Bueno, doctora, ahora sí explíqueme un poquito de este tema de que yo puedo entregarle los derechos, no los derechos. ¿Cómo así que me pueden sacar de la casa? ¿Cómo es eso? Pues lo que yo entendí es que el padre le cedió los derechos, pero tendríamos que ver cómo lo hizo, porque pues yo en vida puedo decirle a mi hijo váyase a vivir allá y tranquilo, le cedo los derechos, pero no sabemos, pues no nos lo dice el televidente, qué tipo de documento hicieron, cómo, de qué manera le cedieron los derechos legalmente. Y si pues el señor falleció, el hermano es también heredero, tiene derecho. La verdad es que pues a la pregunta le faltan datos, pero si los temas no se hacen de manera legal, mediante un documento, una compraventa, una cesión, en fin, pues la persona, los otros herederos tienen derecho a reclamar. Es decir, mi papá me puede ceder a mí la parte, un apartamento, una casa, en fin, el bien inmueble, y así yo puedo sacar a mi hermano. Es que si somos hermanos, todos tenemos igual derecho a partir de que muera el padre, ¿cierto? Estando él en vida, él le puede decir a uno de sus hijos, mire, véngase a vivir aquí, le cedo esta casa, pero tenemos que ver de qué manera lo hizo legalmente, porque recordemos que en vida los padres pueden disponer de sus bienes, ¿sí? Los hijos, mientras los padres estén en vida, no tienen ningún derecho real, tienen una expectativa y esa expectativa se vuelve realidad cuando el padre fallece. Pero una vez el padre fallezca, pues tendremos que mirar con qué documento legal, a través de qué acto jurídico le cedió esos derechos, para saber si el hermano puede reclamar o no puede reclamar. Pero si sencillamente le dijo, no, pues venga a vivir aquí que yo le cedo la casa, ahí pues no hay ninguna cesión real. Muy bien, a través de Facebook, allí nos llega el siguiente mensaje que nos hacen a esta hora de la tarde. Esa pregunta que nos hace nuestro cibernauta a través de Facebook, nos llega este mensaje que dice así. Doctora, buenas tardes. Mi caso es el siguiente. Mi mamá murió hace 2 meses. Ella tenía un préstamo en el banco. A ella le descontaban por la pensión. Ella pagaba una póliza. Resulta que la aseguradora mandó respuesta que ellos no cubren la deuda porque ella era diabética y que no les había dicho de dicha enfermedad. En ese caso, ¿qué debo hacer? ¿Qué le podemos decir a Sid Barajas? Bueno, este tema ha sido bastante controversial
y estas son las famosas preexistencias. Hasta hace un tiempo las aseguradoras sencillamente se descargaban por ahí. Ahora no es tanto así. Yo le recomiendo que contrate los servicios de un abogado para que revise el tema, revise la póliza, porque ahora las cosas no son tan así, porque también la aseguradora tiene ciertas obligaciones, ¿sí? Entonces hay que mirar, pero sería bueno y necesario que usted contrate a un abogado que revise el clausulado de la póliza y que revise el tema de las preexistencias, porque también la aseguradora, le digo, tiene, digamos, algunos deberes. Entonces sería bueno que hiciera revisar el tema. Bien, vamos a una pausa comercial, pero al regreso más preguntas a las cuales se le dará respuesta a la doctora Marlene en Consultorio Jurídico. Esto es Actúe en Derecho. Muy buenas tardes. Me gustaría saber qué es la tacha de testigos. Es el medio que la ley señala a las partes para que hagan valer en el juicio las inhabilidades que puedan afectar a uno o más testigos determinados presentados a declarar por la parte contraria. La tacha se resuelve en la sentencia, lo que significa que esa parte no es una sentencia definitiva, sino que interlocutoria, ya que en ella no se está fallando el fondo del asunto controvertido, sino que solo una cuestión accesoria, es decir, un incidente, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes. Continuamos en Actúe en Derecho, doctora Marlene. Muchas son las preguntas que nos llegan justo los lunes de Consultorio Jurídico y los jueves de pensiones, pero vamos a tratar de darle respuesta a todas ellas a través de Facebook. Allí en Facebook nos siguen escribiendo, a través de Facebook nos llega la siguiente pregunta para que se la traslademos a la doctora Marlene. En Facebook llega esta pregunta. Esta ya le decimos al equipo de producción, esta pregunta ya la teníamos, ya la habíamos leído. Tenemos en Facebook la siguiente pregunta. Bueno, a través del 648-4820 nos llega la siguiente llamada. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Juan. Don Juan, ¿desde dónde nos llama? Del Valle de San José. Uy, desde el Valle de San José, un abrazo gigante a todas las personas que desde el Valle de San José. Bueno, una muy buena experiencia en el Valle de San José, doctora Marlene. Una comida deliciosa en este lugar. Cuéntenos ahora sí cuál es esa pregunta, esa inquietud que usted tiene de tipo legal que quiere resolver con la doctora Marlene. Bueno, doctora, es que tengo un caso con una señora por demanda de alimentos desde el 2010, donde cuadramos cuota, donde yo le consignaba a una entidad bancaria. Bueno, en pasar de unos meses hablamos normal con la señora, llegamos como amigos, donde yo le consignaba parte de esas cuotas, le daba en la mano, más no le consignaba en la entidad. Así por muchos meses, otros le consignaba, otros no, otros. Ahora resulta que me puso abogado del pueblo, el defensor, donde me busca hasta facturas de caja menor, diciéndome donde me pone ropa, que computador, que no sé qué. Y la verdad, ante Dios, pues la verdad no le estoy debiendo ninguna cuota para mí, doctora. Entonces, a ver, ¿qué me recomienda? Doctora Marlene, escrito está, ¿no? Si lo estaba haciendo a través de una consignación, ese era el seguro que usted tenía. Pero ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer para poder salir de esta situación y poder continuar con este proceso, doctora? Bueno, pues Paola lo decía, lo escrito está. Cuando nos comprometemos a hacer una consignación a una cuenta, hay que seguirla haciendo a la cuenta. No hay que dejarnos convencer para que me dé la plata en efectivo, no sé qué. Aquí estos temas son netamente probatorios. Si usted tiene testigos, ¿cierto? Personas de pronto que vieron dónde usted le entregó el dinero, si se vieron en alguna cafetería, si se veían mensualmente en esa cafetería y de pronto hay alguna posibilidad de que alguien les sirva de testigo,
que diga, sí, yo sé, a mí me consta, yo vi cuando le entregó la plata a la señora, y que usted pudiera recurrir a eso. Porque aquí es probatorio, usted tendría que probar que usted le dio ese dinero a la señora, porque usted tenía la obligación de consignarlo en una cuenta. Cuando usted cesa esas consignaciones en esa cuenta, pues usted debe, porque si no puede probar que usted le dio el dinero, es complicado, es complicado. Yo le recomiendo pues que trate de también conseguir los servicios de un abogado. No sé, en el Valle de San José de pronto si exista algún consultorio jurídico, o usted pueda de alguna manera acercarse a la personería, pues porque dice usted que ella ya está con la Defensoría del Pueblo. Entonces usted de pronto puede acercarse a la personería, a alguien que lo asesore, pero lo ideal sería que usted consiguiera un abogado y montar una estrategia de defensa y tratar de probar de alguna manera que usted le dio el dinero, porque aquí el tema es probatorio. Y para todos nuestros televidentes, siempre que se fije una cuota de alimentos, nunca la entreguen sin tener un recibo a cambio, un recibo, y para evitar estos problemas, consignen en una cuenta y listo, se acaban estos problemas. Así es, doctora Marlene. Bueno, doctora Marlene, a través del 648-4820, la última llamada, ¿con quién hablamos? Feliz tarde. Bueno, le voy a pedir que le baje todo el volumen al televisor, vamos rápido porque esta es la última llamada que tenemos. Bueno, a esta hora de la tarde nos llega también el último mensaje de WhatsApp, aquí a través del 310-22-23-051. Este mensaje es el que nos llega a esta hora y dice: doctora, buenas tardes. En una herencia, cuando hay hijos de la pareja e hijos fuera de la misma, ¿todos tienen derecho? Y si alguno ha fallecido o los dos, ¿se maneja esa parte? ¿Cómo se podría manejar esa parte? Bueno, recordemos que los hijos tienen derechos iguales si son hijos dentro del matrimonio, si son hijos fuera del matrimonio, extramatrimoniales. Esas diferencias ya se acabaron. Hijos son hijos, todos tienen derecho a participar en la herencia de sus padres. Muy bien, doctora, se acaba el tiempo. Aquí llegamos al final de nuestro capítulo en Actúe en Derecho. Nos vemos mañana, 2:30 de la tarde. Nos vemos mañana. Feliz tarde para todos.